He aprendido a conocer a algunos de ustedes, aprender sus nombres, verles. Ya he tenido la posibilidad de jugar fútbol con ustedes, vóley con ustedes. Ya, en fútbol no quedé tan adolorido como el voleibol ayer. De verdad, eso me sorprendió. Hermano, me parecía un anciano cuando me levanté del sillón de la tarde. Estaba, hermano Nacho me miraba y yo estaba como, hay algo bueno por ahí. Y debía haber obedecido. El hermano dijo, caliente antes de jugar. Bueno, no calenté, hermano, y con mis cosas. La verdad es que no. Pero quiero también decir que hay un hermano en Blanco, el profesor de educación física, él recibió a Cristo en su corazón el día domingo pasado en la reunión de aniversario. Y estuvimos conversando el día cuando íbamos el discipulado bíblico con él, y está muy animado a comenzar un ministerio de voleibol o de deporte en la iglesia. Gracias al Señor tenemos instalaciones que nos permiten hacer eso. Tenemos un gimnasio en la parte de atrás donde vamos a poder ejercer este deporte. Ahora no sé si los hermanos que juegan fútbol van a querer. Eché de menos ayer a Juan, eché de menos a allá y atrás, los hermanos. ¿Por qué no fuiste ayer? Sí, a ti, sí. Ah, ya, sí, trabajando. Sí. No te gusta el voleibol, ¿cierto? Ah, ya, bien. Oren por eso, hermanos, oren por eso. Yo sé que aquí se llaman los linces. No sé, quizás le ponemos los pumas allá. Estamos en la zona de los pumas. Ya en los cerros del Anco andan muchos pumas. También hay jabalí, pero no creo que le pongamos los jabalíes, ¿cierto? Porque no se vería bien. Quizás le ponemos eso y a lo mejor con el tiempo podemos hacer algún encuentro, algo, un partido, algo así. ¿Ya? Estén orando por ese proyecto, aún no se ejecuta, está solamente en pañales, pero creo que a través de aquello podemos ganar muchos jóvenes, niños y adultos. Hermano Jordan Neira, hermano Jordan cuando era joven, tenía 13 años, no quería ir a la iglesia y iba hermano Giovanni, iba hermano Manuel, ya, a la iglesia y lo sacaron arrastrando de su casa para ir a la iglesia y a jugar un partido de fútbol. A eso lo llevaron. Y de ese día en adelante, hermano Jordan no faltó nunca más a la iglesia, hermanos, por un partido de fútbol. Y ahora en mi brazo derecho, él está a cargo en este momento en la iglesia de Lanco. Y les pido que oren por él siempre cuando estoy aquí, pido que oren por él, y cuando voy a diferentes iglesias, pido que oren por él, por su esposa, por sus 2 hijas, ¿ya? Para que Dios haga en él lo que está en sus propósitos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Hace algunas semanas atrás estuve enseñando desde este púlpito sobre la oración. Estuvimos aprendiendo sobre los patrones de oración, ¿se recuerdan de eso? Y el día domingo en la tarde estuvimos aprendiendo sobre el patrón perfecto de oración que es nuestro Señor Jesucristo. De la forma en que Él enseñó a orar a sus discípulos, de la manera en que Él dio la importancia a la oración. Pero hoy día aquí en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3, vamos a ver la enseñanza de Pablo en cuanto a este tema de la oración, la enseñanza de Pablo en cuanto al tema de la oración. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Padre, gracias por darnos la bendición de estar compartiendo la Escritura una vez más, Señor, en la iglesia aquí en Coyhaique. Gracias por darme el privilegio de poder estar compartiendo, Señor, con mis hermanos y hermanas, Señor, aquí en la iglesia.
Te pido, Dios, que usted esté obrando también de una forma especial en Lanco. Deben estar, Señor, en la segunda reunión, y te pido que usted, a través del Espíritu Santo, hable a los corazones a los hermanos, y que usted hable a los corazones, Señor, aquí en Coyhaique. Gracias por todo. No merezco, Señor, ser su siervo. No merezco, Señor, estar aquí, pero usted lo ha dispuesto de esa manera, Padre. Y te pido tu dirección y tu guía y tu sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya les queda poquitito para que llegue su pastor, ¿cierto? Para que puedan tener ahí al pastor nuevamente de su congregación en el púlpito. En el capítulo número 1, Pablo le manda a Timoteo a que mantenga una fe pura, una fe que le había sido entregada por su abuela Loida y por su madre Eunice. Y él estaba seguro que en él también. Y en el capítulo 2, Pablo empieza a instruir a Timoteo sobre el manejo y los mecanismos ya de administración de la iglesia local. Y lo primero que Pablo le menciona a Timoteo frente a este tema es que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La oración fue una de las enseñanzas fundamentales que Pablo instruyó a Timoteo. Era una de las enseñanzas y una de las prácticas que Pablo tenía constantemente en su vida cristiana. Las oraciones en todas sus dimensiones y en todos sus segmentos, Pablo lo practicaba de una manera cotidiana. Pablo lo enseñaba de una manera amplia. Y hermanos, el objetivo de hoy día para cada uno de nosotros es que le demos la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. La importancia, mis hermanos, de la oración para cada uno de nosotros. La idea aquí no es avergonzar a nadie, ni tampoco que usted se sienta menoscabado si lo hace o no lo hace. Mi intención hoy día es incentivarle para que cada día que usted esté con los ojos abiertos y tenga oxígeno en sus pulmones y en su sistema, usted pueda mantenerlos en oración. Que usted ore todos los días. ¿Por qué dije lo anterior? Porque si usted analiza su vida, ¿podría decir que su vida se mantiene en oración? De toda la semana que pasó, desde el día domingo hasta el día de hoy, ¿cuántos días usted ha orado? Es la pregunta. ¿Con cuánta frecuencia ha orado? Y ahí usted va a poder ver cuál es la importancia de la oración en su vida. Va a poder ver cuál es la prioridad de estar en una comunicación directa con Dios. Hermanos, hermanas, la oración es el elemento más esencial de una iglesia fuerte. Yo creo que cada uno de ustedes quiere tener una iglesia fuerte, ¿verdad? Mi deseo es que la iglesia de Lanco sea una iglesia fuerte, no una iglesia poderosa, una iglesia fuerte, que tenga raíces, que no importa el viento de la dificultad que esté soplando contra, hermanos, la iglesia permanezca firme, que la iglesia permanezca bien. Mire, hace 4 inviernos atrás aproximadamente, estábamos nosotros enfrentando un sistema frontal bien fuerte. Y como primeros respondedores fuimos a una localidad, una comunidad indígena ahí en Lanco, y las personas no quisieron evacuar. El río se estaba saliendo, ya había un brazo de río que estaba corriendo muy fuerte y tuvimos que llamar apoyo a un cuerpo de bomberos vecino que tenía un equipo Gersa, un equipo fluvial, y tuvimos que apoyarle. Cuando nosotros nos metimos a ese brazo del río que se estaba saliendo para evacuar a las personas que no querían salir, tuvimos que hacer pie y tuvimos que ponernos firmes frente a la corriente que teníamos por delante. Tuvimos que hacer una estrategia, dar una vuelta como en C hacia arriba, y de esa manera pudimos después sacar a las personas, pero tuvimos que permanecer firmes frente a la corriente. Hermanos, van a haber situaciones en su vida que usted va a tener que permanecer firme.
que la iglesia va a tener que permanecer firme. El enemigo que nosotros tenemos por delante va a querer atacar su vida personal, su vida familiar, pero también va a querer atacar la iglesia. Y el objetivo, mis hermanos, de él es destruir. Y solamente va a marcar la diferencia el hecho si la iglesia es fuerte o es débil. Y lo que marca la diferencia de una iglesia fuerte y de una iglesia débil es una iglesia que permanece en oración o una iglesia que no permanece en oración. Lo que va a marcar la diferencia en su familia es si su familia permanece en oración o no permanece en oración. Lo que va a marcar la diferencia personal en su vida es si usted está en oración o no está en oración. Hermano, hermana, oración es hablar con Dios, es hablar con Jesús. La oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios de todas las cosas lícitas y necesarias, con una confianza humilde que las obtendremos a través de la meditación en nuestro Señor Jesús y Salvador Jesucristo, en hablarle a Él, en contactarnos con Él, en comunicarnos con Él. La oración es adoración dirigida al Padre en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, la oración es el alma del ser humano hablándole a Dios. Eso es la oración. Y usted y yo podemos orar. Usted y yo tenemos entrada libre al trono de la gracia de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una gran bendición, mis hermanos. Los santos del Antiguo Testamento tenían que esperar que el Espíritu Santo viniese a ellos para que ellos pudiesen tener esa comunicación con Dios. Usted y yo tenemos la bendición de tener a Jesús en nuestro corazón y cada vez que usted cierra sus ojos, cada vez que usted se arrodilla, cada vez que usted eleva una oración a Dios, usted tiene la fe certera, la esperanza eterna de que si sus oraciones están en el nombre de Jesús, esas oraciones llegan al oído y a la atención de Dios, mis hermanos. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo que no todas las personas tienen. Le conversaba a Diego el día miércoles sobre este tema de la oración y le decía, ahora tú tienes una relación personal con Jesús. Antes, tú eras un ser creado por Él. Ahora tú eres un hijo de Él. Dios te va a escuchar de una manera diferente. Y qué bendición, mis hermanos, porque a usted y a mí Dios nos escucha de una forma diferente. Nos escucha como sus hijos. Nos atiende como sus hijos. Nos dirige y nos enseña como sus hijos. Y eso es espectacular. La oración tiene que ser preeminente, tiene que estar ante cualquier otra cosa. Y aquí nosotros vemos cómo Pablo le enseña a Timoteo todo esto. Como le dije anteriormente, capítulo número 1, Pablo está instando a Timoteo a que su fe sea genuina como la de su abuela y como la de su madre. Pero en el capítulo número 2, Pablo está diciendo que tiene que estar en oración. Tiene que partir en oración. Antes de cualquier instrucción, le está diciendo, tienes que orar. Tienes que llevar a la iglesia a orar. Tienes que permanecer en oración. Dice, exhorto ante todo. Exhorto ante todo. La palabra exhorto deriva de la palabra griega parakaleo, que significa que Pablo estaba dirigiéndose o hablando en forma de exhortación, consolación e instrucción. También significa instruir o enseñar mediante el ánimo y el consuelo. Eso es lo que Pablo estaba dando a Timoteo, una exhortación. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que tenía que hacer con los demás, enseñar y animar. Enseñar y animar a que todos estuvieran en esta práctica dirigida en cuanto a Dios.
Pablo era un siervo de Dios experimentado. Estaba animando a Timoteo para que use la oración para vencer cada una de las situaciones de la vida que a veces se tornan un poco complicadas. Mire, todos nosotros tenemos situaciones complicadas en la vida. Todos. En diferentes grados. En diferentes momentos. Hoy día quizás usted está bien, pero eso no indica que la próxima semana no lo esté. Eso no indica que la subsiguiente a lo mejor va a enfrentar alguna situación difícil. Eso no indica que quizá hoy día usted está enfrentando una situación difícil. Dios le ofrece la oración para consolar. Dios le ofrece la oración para instruir. Dios le ofrece la oración para estar en contacto con Él. La instrucción que Pablo le estaba dando a Timoteo fue como un aliento para ayudarle. Fue un aliento para que quitara ese estorbo que él tenía de vez en cuando. Mire, hermanos, cada vez que un hombre de Dios, un hermano en Cristo, se pare a predicar, debería haber un equilibrio entre su vida de oración y lo que va a exponer frente a los hermanos. El tiempo que pasa en estudio debería ser el mismo tiempo que pasa en oración. Hay tantas veces, hermanos, que nosotros, por cosas de tiempo, por situaciones ajenas, no oramos lo que deberíamos. No vamos a Dios como deberíamos. La gravedad de su dificultad, de su problema, tiene que ser consecuente al tiempo de oración que usted está manteniendo también. Mientras más grave sea la dificultad, más tiempo en oración debemos pasar. ¿Están conmigo, hermanos? Si la situación es muy difícil, es muy complicada, más tiempo deberíamos pasar de rodillas delante de Dios. Ahora, no quiero decir que si la situación es leve, menos tiempo, no. Tiene que ser en concordancia. Hermanos, necesitamos orar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Dice, exhorto ante todo a que se hagan. Y esta palabra, a que, dice entonces así, de acuerdo a, que estas cosas sean así. Está mostrándole a Timoteo de que todo lo que va a mencionar como instrucción, él lo siga de una manera apropiada y que lo siga al pie de la letra. Usted y yo vamos a mantener nuestra fe a través de la oración. ¿Cuántos alguna vez han sentido que su fe ha decaído? ¿Cuántos alguna vez han sentido de que algo está pasando con su espiritualidad? Si eso nunca le ha sucedido, gloria a Dios, porque estoy seguro que usted ha mantenido su vida en oración. Pero si usted le ha pasado, es porque probablemente está abandonando estas prácticas. Y quizás no la está abandonando del todo, pero sí está siendo un poco más alejada una vez, de la otra vez y de la otra vez. Qué bendición, mis hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios en oración en todo. Mire, es algo que voy a repetir mucho, porque es algo que necesito que usted establezca en su corazón. Manténgase en oración. Manténgase en oración. Si usted se va con ese pensamiento y esa práctica en su vida, yo le aseguro que usted aprendió mucho hoy día. Y voy a estar contento porque mi objetivo aquí se cumplió. De establecer una convicción en su vida, una convicción en su corazón. Mire, antes de hablarme a mí, antes de hablar al hermano Ignacio, incluso antes de hablar a su pastor, usted necesita hablarle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y estoy seguro que usted le habla al Señor, y el Señor va a dirigir a su pastor, el Señor va a dirigir al hermano Ignacio, el Señor va a dirigir a su líder, para que usted pueda ser encaminado donde está la voluntad de Dios. ¿Me entiende?
Pero muchas veces, hermanos, nosotros de manera impulsiva tomamos decisiones sin preguntarle a Dios. Y en vez de arreglar la situación, a veces la arruinamos más. Solamente por no permanecer en oración. Y era una de las cosas que Pablo estaba instruyendo a Timoteo, era una de las cosas que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Dice, ante todo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Ante todo, mis hermanos, deriva de la palabra griega protón y significa primero en el tiempo o lugar, primero en jerarquía, honra, influenciada, principal. Es algo que nosotros tenemos que tener como prioridad. Ante todo, antes de recurrir a cualquier otro medio, vamos en oración, mis hermanos. Antes de ir a cualquier otra... mire, déjeme decirle algo. Yo no sé qué sucedió el día sábado pasado. Las hermanas que estaban encargadas de la comida en una cena que tuvimos de aniversario, tenían una cantidad exacta de porciones y todo. Son muy meticulosas las hermanas y el blanco en ese sentido. Y de repente una hermana se acerca y me dice, pastor, parece que no va a alcanzar, y estaban todas nerviosas, había llegado mucha gente, y yo le dije, hermana, confía en el Señor. Y me queda mirando la hermana y se va para la cocina, y yo le dije, hermana, le dije, si tiene que cortar la mitad, córtela nomás. Y después yo fui a la cocina y le pregunté, hermana, ¿cómo le fue? Pastor, sacábamos y no se terminó. Y después repitieron a algún otro hermano. Yo no sé qué sucedió. No quiero decir que fue la multiplicación de las piezas de carne, ya, pero sí puedo decir, mis hermanos, que Dios tiene poder para hacer milagros, incluso cuando usted y yo no se lo hemos pedido. Pero sí hemos permanecido en oración por algún evento. Pero sí hemos permanecido en oración por algún momento. El tiempo del aniversario, nosotros venimos orando de principios de año por él. El tiempo de planificar. Yo me reía con el hermano Ignacio porque la semana pasada, cuando me dijeron que el vuelo se retrasó, me tuve que devolver a Coyhaique. Yo dije, hermano Ignacio, veníamos en el auto, o estábamos comiendo, creo. Voy a tener una reunión de coordinación con hermano Jordan. Y hermano Ignacio me dijo, pastor, no hay ningún problema. Mi reunión de coordinación fue llamarlo y decirle, Jordan, encárgate de todo. Y Ignacio me quedó mirando así como, ¿qué le está dando en los hombros de Jordan? Pero yo le explicaba después al hermano Jordan que esto viene con mucha planificación de antelación. O sea, el hermano Jordan sabía exactamente todo lo que había que hacer. ¿Me entiende? Entonces, y todo eso estaba bañado en oración. Incluso en las cosas más mínimas, nosotros tenemos que orar, hermanos. Por las victorias tenemos que orar. Esto lo mencioné el día domingo que estuve predicando, el último domingo que estuve predicando aquí. Terminó todo el evento, terminó todo lo que estábamos haciendo, se fue toda la gente, estaba solamente mi pastor esperando, estaba mi esposa y la esposa del hermano Jordan, hermana Connie. Y yo le dije, Jordan, le dije, y nos arrodillamos en el púlpito a llevarle toda la honra y la gloria a Dios en oración por todo lo que había ocurrido. Hermanos, en victorias hay que llevarle la honra y la gloria a Dios siempre. Siempre. ¿Cuánto podemos lograr si no oramos? Hermanos, ¿cuánto podemos lograr si no oramos? ¿Sabe que con la fuerza humana sí se pueden lograr cosas? Que duren es algo totalmente diferente. Usted con sus fuerzas humanas puede lograr algunas cosas que duren o que estén bendecidas por Dios, es algo completamente diferente. Usted puede traer gente a la iglesia con sus propias fuerzas.
Usted puede estar en un ministerio con sus propias fuerzas. Usted puede estar ejecutando algún tipo de obra para Dios con sus propias fuerzas. Pero eso va a tener una fecha de caducidad si no lo baña en oración. Eso va a tener una fecha de término si usted no está orando por ello. Es importante la oración, mis hermanos. Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Timoteo tenía una responsabilidad bastante grande que Pablo le estaba delegando. Timoteo tenía la responsabilidad de ir y corregir lo deficiente en las iglesias. Tenía la responsabilidad de dirigir una congregación. Tenía la responsabilidad, mis hermanos, de ser un siervo de Dios. Y lo primero que Pablo le está diciendo, mantente en oración. Mantente en oración. La oración va a definir nuestro cristianismo, mis hermanos. La oración va a definir quién soy en Cristo. La oración va a definir mi identidad en Jesús. La oración va a definir en quién confío. La oración, mis hermanos, es importante en nuestras vidas. Aquí Pablo está expresando algunos tipos de oración que la iglesia debía estar ejecutando. Él habla de rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. La rogativa, mis hermanos, viene de la palabra de esis y significa oración de necesidad, indigencia, carencia, miseria o penuria. Aquí la palabra significa el estado de ser depravado, la carencia de lo que se necesita para la existencia. Y Pablo está definiendo este tipo de oración de una forma tan necesaria que nosotros no podemos existir si no estamos orando de esta forma. Hermanos, necesitamos a Dios. Somos carentes de espiritualidad y solo Dios nos puede dar eso. Una persona cuando se aleja de Dios empieza su decadencia. Una persona cuando se aleja de Dios empieza a inmiscuirse en pecados y en situaciones que estando cerca de Dios jamás practicaría, jamás haría. Es increíble lo que una persona puede llegar a hacer, hermanos, cuando abandona la oración, cuando abandona la lectura, cuando abandona estas rogativas. Dios va a responder, mis hermanos, y más cuando nuestras oraciones son rogativas. Dios va a responder más aún cuando ve la necesidad de nuestro corazón. Está necesitado en su matrimonio de una buena relación, ruegue a Dios. Ruegue a Dios. ¿Cuántas veces no he escuchado, hermano, decir, pastor, ore porque quiero salvar mi matrimonio? Hermano, arrodíllese y ruéguele a Dios por su matrimonio. Pastor, por favor, ore por mí porque quiero que mis hijos se acerquen al Señor. Tenemos una relación súper mala. Hermanos, eso es carencia. Usted necesita rogar a Dios. Es lo que Pablo está instruyendo a Timoteo. Cada una de nuestras necesidades se encajan en algún tipo de oración que Pablo está enseñando a Timoteo. ¿Me entiende? ¿Están conmigo, cierto, hermanos? Ya. Hermano Nacho está durmiendo ahí atrás, por eso lo digo. Oraciones. Viene de la palabra proseuge y significa oración dirigida a Dios en alabanza y adoración. Nuestras oraciones no deberían solamente consistir en pedir a Dios o que Dios resuelva nuestras necesidades, sino que tiene que haber una adoración a Él cuando nosotros oremos. Dios nos dio un privilegio, mis hermanos, de orar para que pudiésemos tener comunión con Él. Y este privilegio de adorar a Dios Todopoderoso, de tener acceso al trono de la gracia de Dios, no lo tiene cualquier persona.
No lo tiene cualquier ser. Nosotros necesitamos tener por sobre todo la adoración a Dios. Cuando usted ore, adore a Dios. Adore a Dios. Las oraciones son un olor grato delante de la presencia del Señor. El incienso que se presentaba en el templo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nosotros lo podemos asemejar a las oraciones que Dios nos permite que usted y yo tengamos delante de Él. Es un olor grato. A Dios le agrada que usted ore. A Dios le agrada que yo ore. Pastor, es que no sé orar. Orar es conversar con Dios. ¿Sabe conversar? Algunos saben muy bien conversar, ¿cierto? Yo sé conversar. Usted sabe conversar. Converse con Dios. Converse con Dios. Y cuando usted termine de conversar con Dios, cierre todo en el nombre de Jesús. Mire, cuando nosotros estábamos en el proceso de enseñarle a nuestras hijas a orar, ellas decían, es que no puedo papá. Y era porque una, tenían vergüenza, dos, no querían, porque en el ser humano existe esa tendencia de no querer tener contacto con Dios desde pequeñitos. Y nosotros le instruimos a ella cómo orar. No le decíamos repite después de mí, sino que le decíamos, así como hablas conmigo, tú tienes que conversar con Dios. Y conversábamos y yo le preguntaba a la Pasqui y le decía, hija, ¿cuáles son las cosas que te preocupan? Papá, me preocupa esto y esto. Eran cosas que por dentro daban risa porque son cosas de niños, pero son importantes para ellos, ¿cierto? A su edad es importante. Jamás menosprecie el interés o la preocupación de un niño, porque para su propia edad son cosas importantes. Para nuestra edad no, pero para la edad de los niños sí. Y después de esa conversación yo le decía, hija, ahora todo lo que me dijiste a mí, digámoselo a él. Es que no quiero, es que aquí, es que allá. Hasta que al final se logró y ahora ellas oran con nosotros. Porque les instruimos, porque les enseñamos. No espere que sus hijos oren solos. Instrúyeles. Pablo está instruyendo a su hijo espiritual, Timoteo, a que hiciera rogativas, a que hiciera oraciones. Mire, nuestros hijos no van a orar así porque se les ocurrió orar. Nuestros hijos van a orar porque nosotros les instruimos cómo orar. Les enseñamos cómo hacerlo. Enséñenle a sus hijos a orar. Jesús, cuando estaba orando, sus discípulos estaban mirando y estaban escuchando, y los discípulos le dijeron a él, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar. Enseñen a sus hijos a orar. Cuando son chiquititos, arrodíllenlos al lado de usted. Y usted muéstrele con el ejemplo, y si a ellos les cuesta un poco, enséñeles cómo. Y enséñeles a glorificar a Dios desde pequeños. Peticiones. Significa encontrarse con, reunirse con, en una entrevista, un encuentro para visitar, conversar o para alguna otra causa para lo cual se realiza una entrevista, una conferencia, conversación, una petición, una súplica. Toda esa definición está dentro de lo que son peticiones. Pablo le está instruyendo a Timoteo a encontrarse con el Espíritu Santo en oración por todos los hombres. La oración es una actividad y una práctica espiritual, hermanos. Espiritual. Es donde nosotros activamos toda nuestra espiritualidad y la conectamos con Dios. Es el momento cuando usted somete su carne de una forma viva, santa, agradable a Dios,
presentando su cuerpo como un culto racional delante de su presencia, sometido completamente al Espíritu Santo para tener una comunicación directa con el Padre. Y Pablo le está instruyendo a Timoteo a tener esta comunicación. La necesidad que nosotros tenemos, mis hermanos, es grande. Constantemente nuestra semana está rodeada por gente que no adora a Dios. Nuestra semana está rodeada por gente que dice insolencias, trata mal a los demás, tiene malas intenciones, su forma es negativa. Estamos tan cargados, hermanos, de tantas cosas en nuestra semana que necesitamos encontrarnos con Dios. Necesitamos estar al lado de Él. Así como Moisés subió el monte y la Escritura dice, hablaba con el Señor, y cuando Él descendió, su rostro era como un rostro resplandeciente que aún tenía que taparse la cara porque los demás no podían verlo, porque estaba con el Señor. Hermanos, necesitamos encontrarnos con Él. La Escritura dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Acciones de gracias. Vivimos en un mundo donde muy poco se agradece, ¿cierto? Muy poco se agradece. En Chile muy poco se agradece todo. Aquí en Chile ya pensamos que todo es un derecho, ¿verdad? Se ha instalado un pensamiento de esto es mi derecho, esto es mi derecho, esto es mi derecho, y cuando alguien hace algo por alguien más, este es el derecho. Y por ese pensamiento ya se dejó de agradecer las cosas. Ya dejamos de ser agradecidos. Qué bendición, mis hermanos, cuando Dios responde a nuestras oraciones. Ahora la pregunta, ¿cómo le vamos a agradecer? ¿Cómo le vamos a agradecer? Mire, mi pastor lo guió a Cristo, un pastor que se llama Fernando Astorga. Él tiene un ministerio en la ciudad de Temuco, que es un ministerio hacia las comunidades indígenas mapuches. Hay una iglesia preciosa, hermanos. Yo he visitado la iglesia de Yufquentue, estén orando por esa iglesia. Es una iglesia que usted demora en llegar desde Temuco hasta donde ellos están alrededor de 1 hora y media. Usted se interna por entre medio de los cerros y llega a la iglesia, y la primera vez que yo fui, me paré afuera de la iglesia conversando con el pastor y de repente a lo lejos, me acuerdo mucho de esto, ya a lo lejos se veía así una personita. Y el pastor me dijo, mira, ya viene el hermano tanto. Pasó como 45 a 1 hora más o menos, ya. Y el hermano que venía ya era una persona grande y se veía tan pequeñito. Pastor Fernando Astorga, ¿por qué lo menciono? Porque él guió a Cristo, a mi pastor, a Pastor Neil Arias. Le habló de Jesús, le mostró la salvación en Cristo en la Biblia. ¿Ya? En el año 2009, 2010 aproximadamente, ellos dos se encontraron. Y fue un tiempo muy hermoso, nos presentaron, estaba el abuelo, el papá y el hijo espiritual juntos, ¿ya? Y después mi pastor se fue por algunas cosas, y el pastor, cuando yo quedé de pastor, decidí apoyar económicamente a la misión del pastor Fernando Astorga. Y todos los meses le hemos apoyado económicamente a su misión con un monto fijo. Es el único que apoyamos con un monto fijo. Una, que quiero que el Evangelio avance a través de las comunidades mapuches. De hecho, en la zona donde viven mis abuelos, ya pudimos levantar una iglesia y a través de la iglesia de Lanco se canalizaron algunos recursos y se levantó una preciosa obra en ese lugar. Pero todo eso lo hago por primero, que el Evangelio avance. Y segundo, por agradecimiento. Pastor, ¿agradecimiento de qué?
agradecimiento de que él tuvo en su corazón el deseo de compartir el Evangelio y alcanzó a mi pastor. Y mi pastor me alcanzó a mí. Y yo estoy agradecido por eso. ¿Me entienden? Después mi pastor vivía muy lejos del lugar donde ellos estaban como iglesia. Ellos estaban en Lo Valledor, mi pastor vivía en el bosque. Y había una iglesia a la vuelta de mi pastor. Y ahí estaba el pastor Dimitri Ruminot. Pastor Dimitri Ruminot lo tomó y le empezó a enseñar la Biblia y le empezó a instruir. Y él empezó a crecer en Cristo. Y después mi pastor se fue a Estados Unidos. Pero yo cuando supe eso, yo le dije, pastor, porque él salió de misiones, pastor Dimitri salió de misiones después. Pastor, le vamos a apoyar. Yo no tenía ninguna responsabilidad como iglesia de apoyarle. Pero ¿sabe por qué decidí apoyarle? Por agradecimiento. Después él se devolvió y ahora está ahí en la quinta región. Cuando él se devolvió ya dejamos de apoyar porque ya no estaba en misiones, ya, pero en ese tiempo por agradecimiento. Y así, cada vez que puedo, como iglesia o de forma particular, de forma personal, trato de ser alguien agradecido. Y eso se ha perdido mucho, hermanos. Mucho. ¿Cuánto le ha agradecido usted, hermano Ignacio? Tápate el oído, hermano Ignacio. ¿Cuánto le ha agradecido? No, es que Nacho tiene que estar ahí. Ah, un derecho. No, es que es su trabajo. Ah. Necesitamos ser agradecidos. ¿Cuánto le agradece a los maestros que están en la escuela dominical, hermanos? ¿Me entiende? Por enseñar e instruir a sus hijos. Hermano, ¿cuánto usted le ha agradecido a su esposa? No, es que tiene que hacerlo, pastor. Hermana, ¿cuánto usted le ha agradecido a su esposo? Necesitamos ser agradecidos. Hijos, ¿cuántas veces usted le han agradecido a sus padres por lo que ellos hacen por usted? ¿Me entiende? ¿Estás calentito? ¿Tienes zapatillas? ¿Zapatos? ¿Estás abrigadito cuando hace frío? Y tus padres se esforzaron para comprar eso. La pregunta, ¿eres agradecido? ¿Eres agradecido? Ahora, llevemos esto allá. Llevemos esto a Dios. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros, hermanos? ¿De cuántas cosas el Señor nos ha librado? ¿Cuántas cosas Dios ha provisto? ¿Cuántas cosas Dios ha respondido? ¿Somos agradecidos? ¿Somos agradecidos? Y esto parte en oración, pero también en acciones. ¿Están conmigo, hermanos? Es una gran bendición ser agradecidos, hermanos. Y nosotros necesitamos ser agradecidos con Dios. Hay propósito en la oración. Esto solamente lo voy a mencionar por cosa de tiempo. Voy a desarrollar un poquitito solamente. La Escritura dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Cuando nosotros oramos, hay bendición para otros. Dice, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Una parte importante de la oración, mis hermanos, es el beneficio recibido para aquellos que son mencionados en la comunión con Dios.
Eso quiere decir que si usted está orando por alguien más o por alguna situación de alguien más, usted está beneficiando a través de su oración a algún hermano, alguna hermana o a alguien que no conoce a Cristo y que eventualmente puede llegar a conocerlo por el testimonio suyo o por la testificación del Evangelio que usted puede tener. ¿Están conmigo? Hay bendición de otros, hay bendición para nosotros, para que vivamos. La palabra griega aquí es diago y significa pasar, guiar, atravesar, vivir. La Escritura dice quieta y reposadamente. Estas dos palabras tienen el mismo significado, que es quieto, tranquilo. Y nosotros podemos expresarla en una definición más quizás clara, describirla ya en alguien que está en una situación hostil con un semblante tranquilo. ¿Me entiende? Cuando estamos en medio de la tormenta, pero estamos tranquilos, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Dónde podemos ver nosotros ilustrado esto? Cuando se levantó una gran tempestad. Todos estaban desesperados en el barco, pero había uno que estaba en la parte de abajo durmiendo. ¿Quién era? Jesús. Mientras todo por fuera se estaba derrumbando, todos estaban desesperados, Cristo estaba tranquilo. Y ahí podemos ver nosotros, ilustrado en la Escritura, esta definición. Y solamente la oración puede traer esa reacción frente a las dificultades internas o externas que la vida trae. Ahí es cuando la gente le dice, oye, ¿tú no estás preocupado? Mira lo que está pasando y no está surgido. Yo en tu situación estaría desesperado. La diferencia es que usted tiene a Cristo en su corazón. La diferencia es que usted mantiene una relación con Dios. La diferencia es que usted puede confiar en Él constantemente. La diferencia es que usted se mantiene en oración. Hermanos, ¿se dan cuenta la importancia del por qué Pablo le está diciendo a Timoteo que se mantuviera en oración? La responsabilidad era grande la que iba a asumir Timoteo. Era gigante. Y Pablo le dice, parte en oración. No tan solamente en oración, sino en rogativas, en peticiones y acciones de gracias. Hermano, hermana, permanezca en oración. Permanezca en oración. Mire, en la tarde vamos a seguir hablando de la oración. Estas dos oportunidades que el Señor me ha permitido venir y compartir con ustedes en la Escritura, quiero que ustedes recuerden la venida del pastor Jorge como una venida a instarlos a ustedes a permanecer en oración. Permanezcan en oración. Permanezcan en Él. Y no importa lo que venga por delante, familiar, personal o como iglesia, ustedes los van a saber afrontar como Jesús supo afrontar esa situación que estaba en medio del mar con una tempestad gigante, pero Él dormía. Él estaba tranquilo. Solamente porque su comunión con el Padre era la adecuada. Amén. Padre, gracias por darnos la bendición de haber permanecido, Señor, constante en ti. Gracias, Padre, por cada hermano y cada hermana, Señor, que permanece en ti, que está en ti. Gracias, Señor, por el pastor de esta congregación que nos ha enseñado muy bien a permanecer en ti. Gracias por el hermano Ignacio, Señor. Gracias por los líderes de la iglesia que permanecen en ti. Y te ruego, Dios, que usted siga instando y ayudando y fortaleciendo, Señor, su fe. Bendiga esta preciosa congregación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.